Bueno que usted puede estar en este lugar recibiendo de su presencia porque ministramos el corazón de Dios y Él nos ministra a nosotros. Damos la bienvenida a Machala, que pues en este momento se adhirió a este retiro maravilloso donde creo firmemente una gloria se va a manifestar si usted así se dispone y nos disponemos. Amén, iglesia. En este momento vamos a estar viendo un tema que se llama los quebrantos y la muerte al egocentrismo de la discípula guerrera. Los quebrantos y la muerte al egocentrismo de la discípula guerrera. Usted y yo somos unas discípulas guerreras y Dios quiere quebrantarnos. Dígale a su vecina, Dios quiere quebrantarte. Déjate quebrantar. Así que antes de poder, escúcheme, entrar al tema, quería compartir con ustedes un extracto de un video de una pastora que es intercesora, ¿verdad? Pero que Dios ha tenido que trabajar en ella, porque de repente se parece a algunas actitudes que hemos tenido nosotros. Y pues viene un extracto, así que quisiera que lo veamos antes de poder ver el versículo. Cualquier parecido es pura coincidencia. Pero controlada. En el tiempo que yo comencé, Dios no podía levantarme como lo ha hecho ahora porque mi nivel de ira y de enojo no estaba controlado. Alguien me salía con menos de lo que a mí me dicen ahora y yo me arrollaba la manga de la camisa y llegaba a la iglesia y le ponía el dedo a la pastora y le decía, usted me conoce a mí como cristiana pero no como mujer. El próximo que me levante una calumnia se la va a ver con este puño. Eso era. Y mi pastora decía, esa mujer es loca, no hablen de ella. Y estaban los hermanos que no hallaban qué tema predicar porque a mí me caían todos. Yo era peleonera, iracunda, enojona, rabiosa, falta de perdón. Había llegado a la iglesia, ya llegué con varios compañeros sentimentales y ya nada más me quedaban dos porque fui soltándolo uno por uno. Y todos los temas que agarraban en la Biblia, yo iba y me paraba con el predicador y le decía, mire, cuando usted me quiera decir algo, usted me llama y me lo dice. Porque tenía un espíritu de esos de rechazo, que ya yo estaba esperando, todo lo que van a decir por mí, ya me están mirando. Y los hermanos a veces hacían, miraba la cabeza derecha y cuando alguno volteaba así decía, ¿qué? Muy violenta. Y Dios me dijo, te voy a romper. Digo, sí, rómpeme, que no sirvo para nada. Un profeta me llamó un día y me dijo, mi pastora, Jehová te va a poner a pastorear. Y yo le dije, se los ahorco. Porque yo sí, porque que para mí los hermanos me estaban dando batalla, porque es que yo venía del mundo con mi forma muy acostumbrada a dañar y a pelear y a defenderme, y llegué a un ambiente donde las críticas eran muy normales, el chimoteo, la jaladera, la perseguidera, y que si tiene el pelo suelto parece una metresa, y que ahora todo el mundo quiere andar de la cuerpito de guitarra y yo era la única flaca, y yo estaba al ataque y ellos al ataque. Hasta que Dios me agarró y me dijo, mira, tú vas a tener que sobrevivir ahí. Y si te llenas de odio, yo mismo te suelto. Y si no te callas la bocaza, así mismo me dijo, yo mismo no te voy a poder usar. Tengo que romperte. Así que aprende a callarte, no te defiendas y la persecución recién arranca. Ay, y mire, Dios aceleró ese fuego y yo hacía así, Señor, perdona lo que no sabe lo que hace. Y me mordía con un trapo. Y llegaban profetas que me paraban adelante y me decían de toda la cosa fea del mundo. Y yo, uy, Señor. Y desarrollé un corazón de pedir misericordia y de aguantar como no hay cosa, pero controlada. En el tiempo que yo comencé, Dios no podía levantarme como lo ha hecho ahora porque mi nivel de ira y de enojo no estaba controlado. Alguien me salía con menos de lo que a mí me dicen ahora. Listo. ¿Sí vio? Venía del mundo, como muchas de nosotras, pero venía con tanta estructura y Dios tenía que quebrar, porque si Dios tiene un propósito contigo, lo primero que va a hacer es quebrarte.
Una de las cosas que debemos entender, comprender, es que en el momento que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, entramos en una guerra. Esa guerra se libra por nuestro corazón y dependerá qué reino, a qué reino nosotros obedezcamos. Y las actitudes que nosotros tengamos dependerá mucho para saber qué reino va a ganar. En la guerra espiritual hay dos tipos de guerra. Y vamos por favor a la próxima, no al contenido. La próxima, por favor. Vamos a ver hoy día el origen de nuestro yo, manifestaciones que tenemos en nuestra vida diaria, la necesidad de morir y los beneficios que trae esta muerte. Ahora sí, la próxima, por favor. Les decía que en la guerra espiritual hay dos tipos de guerra. Diga, dos tipos de guerra. La guerra de defensa propia o entrenamiento. Es donde Dios nos está entrenando. Dios comienza entrenándome, trabajando en mi propia vida. Si yo no conquisto esas áreas, si no me conquisto a mí mismo, dejo que Dios me conquiste y quebrante y trabaje en esas áreas, nunca podré conquistar a otros. Entonces, la primera guerra es esa de defensa personal, donde Dios me está entrenando. La conquista comienza primero cuando yo muero. La conquista siempre va a comenzar cuando yo muero. La segunda guerra, ¿verdad? Es la guerra de avanzada y de conquista. Es donde ya he trabajado en esas áreas en mi vida y ya el Señor me lleva a conquistar otros lugares. ¿Sí me estoy explicando? Pero si todavía en mi corazón me dejo llevar por aquello, por el enojo, el ira, el resentimiento y todo aquello, no voy a poder conquistar algo más. Por ende, estos dos tipos de guerra siempre se van a manifestar. Y en el libro de Isaías, capítulo 40, el versículo 4 y 5 dice así: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y le voy a dejar hasta el 4, voy a pedir un ratito a Luisa, a la esposa de mi hermano Andrés Salguero, nuestra querida Adriana, ¿verdad? Y a Tatiana, que pueda ayudarme, porque a mí me gusta ser muy gráfica, hermano. Véngase para acá un ratito. Acá las voy a atender un ratito. Tatiana va a ir en medio. Listo. Acá en medio. No, así parece nomás. Acá. Listo. Quiero ejemplificar esto. La palabra dice: todo valle sea alzado y todo monte y collado, ¿verdad? Y lo torcido se enderece. Todos tenemos un área, ¿verdad?, donde tenemos un valle. Ella es Tatiana y Tatiana va a tener un área donde tiene un valle. ¿Qué es el valle? La parte baja, ¿verdad? Esas partes de debilidades. Yo escucho todo el tiempo que estamos cantando esa nueva música: todo valle se ha alzado, todo monte derriba. Y lo cantamos y a veces sí lo entendemos. Cuando tú y yo estamos cantando aquello que tú estás diciendo, todo valle, ¿verdad?, sea alzado, es que Dios va a nivelar esas áreas de tu vida y las va a alzar. Ese temor, miedo, debilidad. Porque ¿sabe qué? El miedo a quedar mal también es orgullo. Y Dios dice: todo monte, por eso la puse grandecita, y bájese, porque esas áreas de orgullo, de soberbia, de independencia tienen que allanarse. ¿Quién es la medida? La medida es Cristo. Es allí donde Dios va a trabajar, ¿verdad?, para que estas áreas donde manifiesto miedo, temor y cosas que no me dejan avanzar queden a la medida de Cristo, y estas áreas de independencia. Entonces dice: todo valle sea alzado y bájese todo monte, y lo torcido, la iniquidad,
se enderece y lo áspero se allane. Entonces, solo entonces, en el área donde tú te dejes trabajar y alzar, en el área donde tú te dejes bajar, se manifestará la gloria, dice la palabra. No se puede manifestar ninguna gloria en mi vida ni en tu vida si esto no está allanado. ¿A quién? Al carácter de Cristo. Si todavía eres gritona, si todavía respondes, si todavía hieres, esas áreas no se han bajado. Si todavía hay miedos que no supero, que no solo se he rendido, esas áreas tienen que allanarse. ¿Me estoy explicando, iglesia? Ahora sí, preciosa, gracias. Entonces, si yo no conquisto primero esas áreas, jamás voy a poder conquistar otros territorios. Y Dios quiere llevarnos a conquistar más. Ahora, en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 16, 24, en la versión NTV, dice lo siguiente. Luego les dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere venir, ¿verdad? Quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir y tomar su cruz y seguir. Vemos a la próxima. En el libro de Lucas, vemos allí, dice lo mismo. Aquí hay un contraste entre estos dos versículos. Mire, aquí en Lucas 9:23, Cristo nos llama y nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué está diciendo el Señor? Abandona la propia manera de vivir, tu independencia. Cómo yo vivo, cómo hago, yo elijo, yo pienso, a mí me da la gana de hacerlo. Abandona tu propia. Toma tu cruz. Cada día, eso está hablando de compromiso total. Todos los días hay algo que necesito tomar la cruz y morir. Y seguir a Cristo es renunciar al egocentrismo. Mientras que aquí hay un contraste porque el mundo, ¿verdad? Y la mayoría venimos del mundo con una mentalidad tan mundana que tenemos este pensamiento. En 2 de Timoteo 3, del 1 al 2 dice, también debes saber esto, eso le está diciendo Pablo, que en los postreros días, le dice a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos. Estamos en los postreros días. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. La primera característica de estos hombres es que son amadores de sí mismo. ¿Por qué un ser humano puede ser amador de sí mismo? Porque en el área donde Dios no te satisface, donde Dios no me satisface y no es mi todo, yo voy a buscar algo con que satisfacerlo. Y voy a buscar y a decir, no es que nadie me ama, como nadie me ama, entonces yo me voy a amar. ¿Me estoy explicando, iglesia? Yo me voy a complacer. Yo voy a darme porque nadie se preocupa de mí, porque esa carencia no ha sido satisfecha por Dios. Entonces yo voy a buscar llenarlo con algo, llenarlo con el novio o la novia, el novio que no es la voluntad de Dios. Con ese busco llenarlo, buscarlo con comprar. Voy a buscar llenarlo. Voy a buscar llenar con este pasatiempo o en mi trabajo. ¿Por qué? Porque yo quiero ser amada y voy a buscar algo que me satisfaga, que me llene. Por eso ahora en este tiempo las personas que son amadores de sí mismos es porque no han logrado llenar vacíos y como sienten que Dios no los ha llenado, ellos buscan autocomplacerse. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Vanagloriosos y soberbios en su vida diaria, aborrecedores de lo bueno.
Mire el contraste. Mientras está diciendo el Señor, abandona tu propia manera de vivir, el mundo me dice, ámate, consiéntete. El mundo, ¿verdad?, me dice y me da muchos consejos que están fuera de la voluntad de Dios. Y Dios tiene que venir a irrumpir y a destruir todas aquellas estructuras que se han formado en nuestra vida que no le convienen al carácter de Cristo. Ahora, ¿cuál es el origen de el yo? Vamos a ver el origen, la próxima, por favor. Cuando Adán y Eva pecaron, dieron a luz la rebelión. En el momento que desautorizaron a Dios, nació lo que hoy llamamos la naturaleza del pecado o lo que denominamos el yo. ¿Sabe que el yo es la simiente de Satanás? En el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuál es el origen del yo? El origen del yo está en la rebelión, en lo que quiero hacer a mi manera, a mi forma, a mi modo. Y esa simiente es la simiente de Satanás. Por eso les daba un contraste entre amadores de sí mismo y lo que Dios nos está diciendo. Porque cuando yo quiero hacer mi propia voluntad, lo que estoy dando a luz o manifestando es la simiente de Satanás. Y dice: pondré enemistad. La palabra en el libro de Gálatas capítulo 5 dice que la carne y el espíritu se anteponen para que tú y yo no hagamos lo que quisiéramos. Esto es, la simiente de Satanás se antepone al espíritu. Siempre están en conflictos. Ahora, ¿cómo se manifiesta el yo? Vamos a la próxima, por favor. ¿Cómo se manifiesta el yo? Cuando tengo, ¿verdad?, actitudes de orgullo. Cuando hago cosas para que la gente me vea. O obedezco para que la gente me vea. Cuando no perdono. No, si yo ya le perdoné, si hasta lo trato. Pero, y estoy que le cuento al uno y al otro y me herí con fulano, pero es que el pobrecito, es que él es el que me hace, ella es la que me hace. Cuando doy para que la gente me ame o me devuelva el favor. Cuando actúo independiente y me voy de viaje y hago lo que quiero, nunca rindo cuentas a nadie, decido con quién salir y con quién no. Cuando decido comprar y dice usted: pastora, pero comprar, cuando Cristo es tu Señor, le tomas en cuenta en todo. Él gobierna todo. Dios quiere tratar esas actitudes. Cuando creo que la gente es menor que yo, ¿sabe que eso se llama soberbia? Y muchas de las ocasiones manejamos mucha soberbia. Cuando yo miro a este y porque creo que tengo un título, pienso que este es menos. Posiblemente no tenga un título, pero puede ser más trabajada o más trabajado que aquel que tiene título. Muchas de las ocasiones, ¿verdad? Ahora, si es bueno estudiar, hermano, estudie. No es que, no, por eso no estudio, pastora, porque yo quiero ser humilde. No, eso no es humildad, hermano. Estudie. Cuando me victimizo, ¿sabe? Lo decía antes. No solo orgullo, ¿verdad? Son aquellas actitudes de independencia. Porque el orgullo da a luz o tiene como fundamento la rebelión. Cada vez que yo actúo independiente de Dios, es rebelión. Dígale a la vecina: cada vez que actúas independiente de Dios es rebelión. Cada vez que actúas
actuamos. A mí me parece, yo dejo de ir a esa célula, yo no necesito esa célula, esa iglesia no la necesito. ¡Ja! Eso es rebelión purita. Y a veces nos jactamos de ser humildes. ¿Cuándo más? Cuando me autovictimizo. Cuando yo tengo manifestaciones. Y mire, aquí hay algunas actitudes de victimización que nosotros tenemos o las hemos tenido. Primero, cuando evado, ¿verdad?, la responsabilidad personal. Siempre que evado la responsabilidad personal, me autovictimizo. ¿Sabe cómo? Cuando yo digo esta frase, mire esta frase: todo el mundo está siempre en contra mía. Yo no sé por qué todos están en contra, toda la familia está en contra mía. ¿No será que te estás portando mal y por eso todos están enojados contigo? Si no fuera por esta persona específica, es que yo seguiría. Es que esta es la piedra de tropiezo. Mira lo que me hiciste. Mírame, mira lo que me hiciste. Y no me responsabilizo de las actitudes que yo tengo. Cuando yo le echo la culpa a la otra persona, cuando le estoy diciendo es que de ella es la responsabilidad, es de la líder que no me cuidó, es de la pastora, por eso yo me voy a otra célula que sí me amen. Pero no contaste la otra parte que tú no te querías sujetar, pues. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Entonces me victimizo, nadie se interesa en mi problema. No, si hay uno que se interesa en tu problema, y ese es el Señor Jesucristo. Él está interesado en escucharte. Abre tu puerta, ¿verdad?, tu secreto, y ciérrala de nuevo dentro de ti. Y ahí quédate con Él y verás que Él está interesado en escucharte. Entonces, muchas de las ocasiones cuando me autovictimizo, yo estoy que le cuento acá, y pastora Angélica, ay, mire, es que la situación, pastor call center, pastora Angélica, call center. Y la cargo de problema a la pastora, a la líder, porque no, es que, escúcheme, usted no se ha puesto a pensar que ella también es humana. Y que hay momentos en que uno, como pastor, se carga. Y que necesitamos también correr a la presencia. El mejor consejo que te puedo dar en la vida es que cuando te sientas que no más, corre a la presencia. Porque es allí donde Él te va a ministrar. Un día estaba pasando una situación que ya no daba. Me acuerdo tanto que le decía, ay, Señor, ¿a quién llamo? A la pastora Angélica. No, Señor, es que la pastora Angélica ahorita está con lo de Francis. ¿A quién llamo? A este de aquí, a este de allá. Y el Señor, no, aquí conmigo, aquí conmigo, aquí conmigo. ¿Sabe por qué? Porque allí Dios te está formando, porque Él quiere ser tu Señor. Pero algunas están... Hermano, es que a veces sí. Manifestaciones, otra manifestación de autovictimización. Magnifico los problemas en lugar de magnificar a Dios. Mire, ¿qué palabras utilizo? No tengo suerte en nada, nada me sale bien a mí. Yo empiezo y nada me sale bien. O siempre me pasan las cosas únicamente a mí. Es que es como que Dios está obsesionado conmigo. A mí es que como que Él quiere algo tratar conmigo, es que solo a mí. ¿Por qué a esta y por qué a este? O a ese que no te conoce le va bien y a mí ¿por qué? Y comienzo a magnificar el problema y como que me veo sola, triste, abandonada. Dios quiere llevarte allá. ¿Qué más?
estoy atrapado sin ninguna solución de mi parte. Aquí como que estoy sola. Y más o menos se ven algunas, ¿verdad? Como que si Dios las haya dejado en un mar sola para que allá sobrevivas tú en ese mar. Cuando no es así, porque mientras más pienses en el problema y mientras más te enfoques en cómo lo soluciono yo, cómo lo soluciono yo, más tu problema se va a magnificar. Es por eso que el Señor nos lleva a adorarle. Porque cuando yo adoro, entonces dejo de mirar a mi perspectiva y comienzo a mirar a alguien que es más grande. Otra manifestación del yo y de la autovictimización. Me enfoco en mí mismo en lugar de los demás. Hay un enfoque egoísta que digo, pero es que nada de lo que hago es suficiente, nada. Todo lo que hago es suficiente. Y la pregunta es, ¿lo estás haciendo para el Señor? Porque posiblemente tú lo estés haciendo para agradar a esa persona. Como si de repente mi mamá no me amaba. No es que mi mamá no me ama, mi mamá me ama mucho. Pero como no me ama, me quiero ganar su amor y le obedezco y trato de hacerlo para que ella me ame. Y cuando no te da la gratificación, entonces, pero es que nada de lo que hago, o mi papá, o mi familiar, o la iglesia, o las servidoras, o las líderes, nada de lo que hago, nadie lo ve, nada es suficiente. No, sí es suficiente, pero cuando lo haces para el Señor. Y una de las características que tú vas a darte cuenta que lo haces para Él es que si la gente no te lo agradece, no te ofendes. Esa es una marca de que lo hice para Él. ¿Qué más? Nadie me entiende en absoluto. Nadie me entiende. Es que yo quisiera, y aquí quiero contarte porque quisiera que me entendieras. Nadie te va a entender. Escúcheme bien y quiero que esto quede bien marcado en usted. A veces quisiéramos que las personas que están alrededor nuestros, mi mamá, mi tío, mi primo, mi súper amiga, mi hermana del alma, mi pastor, mi pastora me entiendan. Hay momentos que nadie te va a comprender. Y Dios lo va a permitir para que lo único que tú tengas sea Dios. Y es ahí donde está quebrándome. ¿Para qué? Para poder formar a Cristo en mi vida y dejar esa autovictimización, hermano. Porque a veces, lamentablemente, hay mucho yo y no nos damos cuenta. Nos sentimos tan débiles, como que no podemos. Hermano, se lo digo no porque de repente me lo contaron. Se lo digo porque lo he visto. Y Dios ha tenido que quebrar los miedos, los temores. Mi abuela era una mujer con mucho temor y me pusieron Lucila. Y todo lo que ella era, todo eso malo y feo, por el nombre lo tomé. Y siempre sentí que mi familia me vio como la débil, la crédula, la que se quebraba por todo. Y Dios ha tenido que quebrantar esas áreas débiles para poder formar algo nuevo en mi vida. Esos miedos, esos temores, esas cosas, eso que me da miedo que la gente me vea, me da miedo ridiculizar. Esas áreas Dios tiene que quebrantarlas. Porque no les sirven. Él tiene que formar a Cristo. Necesito atención constante. Entonces por eso llamo, por favor, porque me ayúdenme todos, ayuden, 911. Y ya toda la iglesia sabe que esta hermana necesita. Y hasta pongo en Facebook, yo sola con mis hijos, mamá luchona. Y no veo a nadie más que a mí. Eso es yo. Dios tiene que quebrarnos. Dígale a su amiga, hermana, Dios tiene que quebrarte.
A veces le decimos a las personas, es que tengo que hacer esto, tuve que hacer esta locura para que me prestes atención. Con esa autojustificación manipulan a los demás, culpándolos por su necesidad de atención y por su comportamiento. Es que si no hago esto, entonces no me toman atención. Cuando Dios tiene toda su atención puesta en ti. Vamos a la próxima, por favor. ¿Qué significa quebrantar al yo? Vamos a la próxima. ¿Qué significa quebrantar al yo? Quebrantar al yo significa renunciar al orgullo, a la autosuficiencia, a la lástima y a la necesidad de siempre tener dos cosas, la razón y el control. Cuando una persona está llena de el yo, quiero tener yo siempre la razón, yo siempre quiero tener el control. Entonces controlo a mis hijos, quiero controlar a mi esposo, quiero controlar. Una persona que quiere controlar todo es una muestra de que hay un yo que está allí. Quebrantar al yo es un proceso de profunda humildad y rendición, donde reconoces tus limitaciones, imperfecciones y tu dependencia por algo más grande que tú mismo. Cuando yo comienzo a reconocer, escúchenme, y puedo decir, sí, tuve este problema, pero Señor, ¿qué quieres trabajar en mí? Cada vez que usted tiene un problema, escúcheme bien, aquí escúcheme. Pregúntese, ¿qué Dios quiere trabajar en mí? Porque posiblemente yo se fundamentó en mí una estructura, fortaleza, ¿verdad? Ahí, de autolástima, o una fortaleza de orgullo. Y Dios permite las situaciones para quebrarnos. Pero es ahí donde tengo que reconocer, Señor, ¿qué área quieres trabajar en mí? Porque normalmente lo que hacemos es culpar al otro. ¿Es o no es así? ¿Alguna vez usted ha culpado a otra persona? No, no todas, Dios mío. Que ya ellas están casi que listas para irse, Señor. Yo creo que todos en algún momento hemos culpado al otro, ya sea al esposo, ya sea al familiar, ya sea ahí, estoy culpando. Y Dios tiene que tratar. No es que por esa persona es que yo ya no sirvo. Es que por esta persona es que yo ya no. Es porque en alguna área Dios quiere trabajar en ti, quería sacar. Pero como no lo dejo por mi miedo, por mis argumentos, por mi orgullo, por mi deseo de control, entonces Dios no puede. ¿Por qué necesitamos morir al yo según la Biblia? Las principales razones por las cuales, ¿verdad? Según la palabra, debo de morir a mi yo es la primera. Cristo solo será Señor de las áreas que yo le haya rendido. Voy a repetírselo. Cristo solo será el Señor de las áreas que le haya rendido. Todos tenemos áreas donde hay tinieblas, todos, hermano. Y Cristo, ¿verdad?, será el Señor del área que le entregue, del área que me rinda, del área que yo le suelte y le diga, Señor, no como yo quiero, sino como tú quieres. De esa área el Señor será el Señor. Miren lo que dice Lucas 9:23, que ahí lo vimos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarme a mí mismo? Es no hacer lo que yo quiero hacer. Muchas veces será lo que me dicen, el consejo que me dan a través de la palabra, el consejo que te dan tus pastores, tus líderes. ¿Cuánta gente pasa en la oficina pastoral? El pastor, la pastora, el apóstol, el arcángel le ha dado consejo y no lo obedecieron.
Es que yo quisiera que el Señor mismo se me aparezca. No se te va a aparecer si a los que ves no te le sujetas. Aquí dice, niéguese, entregue. Ay, es que yo quiero ser amada. Pero si ya tienes al amado. Es que yo quiero que el Señor me conceda esta casita. Trabaja por la casa que está en el cielo. Dios se encargará de darte la casa cuando Él quiera. Toma tu cruz cada día y sígueme. Deja de satisfacer tu orgullo, mi orgullo. A veces, ¿verdad? Para que Cristo se enseñoree, tengo que entregar mi vergüenza. La palabra en el libro de Hebreos, capítulo, ¿verdad? 12. Dice que salgamos fuera del campamento y llevemos la vergüenza de Cristo. Pero hay veces que no queremos llevar la vergüenza. Porque está el yo. A veces no quiero llevar la vergüenza. No quiero llevar la vergüenza como líder de decir, perdóname, discípula, me equivoqué. No quiero llevar la vergüenza como madre a decirle a mi hija, perdóname, me equivoqué. Hermano, me he encontrado con que hay madres que nunca de los jamases le han pedido perdón a sus hijos. Jamás. Es que yo soy la mamá. Y no te equivocas, no eres humano. Pero a veces el orgullo nos gana. No queremos quitar la vergüenza y sacar la vergüenza, pero va a haber momentos donde Dios va a permitir que seamos avergonzados. ¿Por qué? ¿Porque Dios quiere ridiculizarnos? No, porque Dios quiere sacar eso que está allí y que no me doy cuenta, que de repente está enraizado en mi interior de heridas. Mire, porque heridas están allí de donde me avergonzaban, y como ya me avergonzaron tantas veces por esta situación o por este accidente o porque mamá o papá no estuvieron y me avergonzaron, o mi tío o mi familiar me avergonzaron, ya no quiero pasar vergüenza. Y Dios dice, sal y lleva la vergüenza de Cristo. Cuando tú decides soltar tu vergüenza, Él te va a cubrir aquella vergüenza. Pero cuando no, hermano, y nos tenemos yo y nos tapamos como Adán y Eva con hojitas de higuera. ¿Cuáles hojitas de higuera? Mi propio razonamiento. Entonces Dios no puede. Y da la oportunidad en situaciones donde Dios quiere llevarnos fuera del campamento para que llevemos la vergüenza, y no quiero. No, mejor no. Toma tu cruz. ¿Cuándo más? Cuando vivo en mi carne. Nunca, escúcheme bien. Cuando yo necesito morir a mi yo, porque ya no puedo vivir conforme mi carne. Nunca podré librarme del dominio del pecado si no muero a mi yo. Dígale a su vecina, no podrás librarte del dominio del pecado si no mueres a tu yo. La Biblia a la carne, ¿verdad?, le llama en el griego sars. Puede referirse a la naturaleza pecaminosa del ser humano. Vivir conforme la carne, gobernado por deseos egoístas, la envidia, el orgullo, la inmoralidad, el resentimiento, que son contrarios a Dios. Pablo dice con respecto a estos deseos egoístas, repito, ¿qué es egoísmo? Pensar en mi yo, el centro de todo. Le canto a veces a mi hija, ¿verdad?, esa canción, porque ella pide y pide y pide, entonces le digo, el centro de todo, pareces tú. Cuando queremos que todo gire alrededor nuestro, el centro de nuestra vida no puede ser yo. No te doy, pero estoy esperando que tú me des. Yo te hice un favor, tú házmelo a mí. Y si no, me resiento.
Yo serví, nadie me reconoció, le dieron canasta, a todos le dieron canasta, a mí no me dieron. Algo tienen contra mí, hermana Sarita. No, Dios quiere tratar algo. Siempre que pase algo, pregúntate, ¿qué Dios quiere tratar conmigo? Esa lucha es continua, estas inclinaciones pecaminosas, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe, hermano. ¿Cómo? Aquí, Señor, te rindo. Ay, aquí se me está saliendo, hermana, este espíritu de sensualidad que no lo puedo controlar y estoy así. ¿Por qué no lo rinde y te vas a 50 días de ayuno? Y dice, Señor, aquí estoy, esto es lo que me está gobernando. ¿Sabe qué? Una de las cosas que el Señor me ha hecho ver, que la mayoría de personas, mujeres u hombres, que a veces cargan un espíritu de sensualidad, no quieren ser libres de eso. No porque no haya, porque se les ha ministrado 1, 2, 3, 4. Pero ellas lo tienen bien agarrado. ¿Cuál es la raíz de una persona que carga eso? Puede ser que hay una maldición, sí. Pero si ya se te ha ministrado y tú lo sigues agarrando, es porque tú en el fondo lo que quieres es suplir una necesidad. Ser amada. Y creo que todos necesitamos ser amados. Pero escúcheme, el único que te va a poder amar completamente, saciar completamente es el Señor. Él es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Él no es el esposo. Dios tiene que tratar. Mire lo que dice Romanos 8:13. Pero si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué va a suceder? Moriréis. Mas si por el Espíritu, ¿por quién? Hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Esto no significa una muerte física, sino muerte espiritual, es decir, separación de la vida que viene de Dios. Morir al yo es una lucha contra las inclinaciones, permitiendo que el Espíritu Santo me guíe. Esto me está inclinando, me estoy inclinando a esto, pero Señor, aquí lo rindo. Por favor, ayúdame, gobiérname. Señor, tengo deseos de gritar. Señor, tengo deseos. Señor, aquí los rindo. Porque necesitamos morir al yo para el crecimiento espiritual y la madurez. Mire lo que dice, ¿verdad? Y quisiera que lea conmigo ahí en Hebreos. Lo encontré en esta versión que me gustó mucho. Hebreos 5:14. Dice así: en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de discernir, la capacidad de distinguir o discernir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado la facultad de percepción espiritual. Cuando Dios te ejercita en los problemas, cuando tú y yo morimos, cuando quiero responderte, pero mejor voy a la presencia. Cuando entrego y digo, Señor, aquí estoy. Quiero decirle, pero por favor ayúdame. Voy al baño y digo, Señor, gobiérname. Te entrego este enojo, te entrego esta ira, te entrego, Señor amado, este deseo de contestar. ¿Sabe cuántas veces tenía todo el deseo de contestarle a mi esposo? Pero sabía que si yo le decía una palabra humanamente, iba a desmoralizarlo totalmente. Porque sabía dónde desmoralizarlo. Y cuando yo quería responder, me iba a mi mueble y le decía, Señor, ayúdame. Le quiero gritar, le quiero decir, pero por favor ayúdame, te entrego esto.
un día, creo que se lo dije, yo estaba ahí, me había gritado. Y entonces ya ahí sí me puse a reclamarle al Señor, imagínese yo. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué siempre tengo que callarme yo? ¿Ah? ¿No ves que me está gritando? ¿Por qué me tengo que callar? ¿Hasta cuándo me callo yo? Y el Espíritu me habla y me dice, te he dado un esposo bueno. Si él tiene esas actitudes, es porque su padre se las heredó. Ora por él. Y ese momento el Espíritu me traía la imagen, las veces que su padre le hacía callar a su madre y le decía, cállate, cuando ella quería hablar. Y entonces pude verlo desde otra perspectiva, ya no desde mi carne lastimada, sino desde el Espíritu, que podía ver la debilidad de mi esposo, para no señalarlo y destruirlo con mis palabras, sino para poder restaurarlo. Y después le dije, mira, Antonio, yo vi esto, el Señor me mostró esto. Y una de las cosas que me encanta que Dios hace en mi esposo es que él es muy, muy moldeable, muy sensible. Y si sabe que es el Espíritu que le está hablando, él va. Y me acuerdo que ese día se metió en su cuarto y salió quebrantado y me dijo, sí, Lucy, porque a veces tú gritas y dices, ¿pero por qué grité? Y después recoges las palabras, heriste a media humanidad. Antes de que vayas a gritar, a herir, muestra, pídele, Señor, dame de tu gracia, porque eso demuestra que hay una área de tu vida no ha sido tocada ni trabajada. Y si mientras eso pasa y tú no te conquistas, líder, no vas a poder crecer. Pastora, no vas a poder crecer. Escúchame, no vamos a poder crecer porque vamos a dañar a todos. Vas a dañar a todo lo que está alrededor tuyo. Por eso Dios tiene que quebrar. Por eso necesito entender. Y dice, algunos ya deberían ser, o sea, adultos. Ay, pastora, ahora hay chupones, hermano. ¿Se ha visto que ahora hay chupones para la ansiedad? Hasta eso, hermano, qué terrible. Chupones para la ansiedad de colores y no sé qué. Cuando usted está ansioso dice que tiene ahora chupones, haciendo más pequeña a la gente. Imagínate. Imagínense que estemos aquí en este retiro con un poco de chupones, hermano. Para la ansiedad. ¿Y qué dice? Mire, ustedes deberían ser adultos. Y hay gente que ya debería ser adulta. Cuando uno crece, ya no se preocupa por sí mismo, se preocupa por los que están detrás de ti. Eso no es así. Siempre lo digo porque me parece así chistoso. Me acuerdo cuando mi hermana, ¿verdad? La menor era así más jovencita. Ella andaba aquí en los centros comerciales, cómprase aquí, cómprase allá, cómprase más. Y ya se compraba y que las uñas y que no sé qué. Y nació su hija. Entonces ya las compras no eran para ella, ni para las uñas, era para su hija. Porque cambia. Cuando tú maduras, cambia. Tu vientre es capaz de producir porque has madurado. ¿Pero por qué ha madurado? Porque si no muero, nunca voy a crecer. ¿Me estoy explicando? Y en el morir, hermano, te vas a sentir que te estás muriendo literalmente, que hay algo aquí que ya no das más. Pero es ahí donde Dios está trabajando porque está pronta a ver una victoria en esa área donde tú le estás rindiendo. Amén, iglesia. Cuarto, para manifestar a Cristo en nosotros, al negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Abrimos la puerta al Espíritu Santo para que nos dirija y por ende voy a manifestar a Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo
de Dios, el cual me amó y se entregó por mí mismo. ¿Qué voy a manifestar? El carácter de Cristo, el fruto del Espíritu. Voy a ser más humilde, más paciente, más compasivo. Ahora vamos a ver cómo se manifiesta el yo en la vida diaria. Al morir al yo se manifiesta en acciones y actitudes concretas en la vida de un creyente. ¿Cómo? Primero, humildad. ¿Qué es humildad? Renunciar al orgullo, la vanidad y la necesidad del reconocimiento o la autocompasión. Humildad es cuando tú tienes la capacidad de ver en otros, ¿verdad?, cosas buenas. Reconocer en otro, someterte al otro. No, es que esta hermana vino después de mí a la iglesia y yo no me le voy a someter. Es que esta hermana vino después y yo no me le someto. Orgullo. ¿Por qué la ponen como mi líder? Si a mí hasta me cae mal. Tienes la capacidad de reconocer la autoridad. Renuncio al orgullo, a la necesidad de que me reconozcan. Aquí estoy. Ya salí del retiro de dama y estoy poderosa. Pastora para las que quiera. Primero muere. En situaciones cotidianas, hermana. En situaciones cotidianas se va a ver. Todos los días necesitamos morir. ¿Cómo voy muriendo? En mis relaciones. Voy muriendo cuando quiero hacer algo y me detengo y le digo, Espíritu Santo, ¿qué quieres? Voy muriendo cuando en vez de ir y correr y hacer y afanarme, me siento y le digo, ¿qué quieres? Muero cuando no tomo mis propias decisiones, sino que espero que Él me dirija. Muero cuando obedezco, aun cuando no me guste. Muero. La humildad práctica. ¿Qué más? Obediencia. Someter la voluntad de Dios. Así voy a ver morir el yo en mi vida diaria. Someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos o no nos guste. ¿Cuándo? Cuando no entiendo o no me guste. Obediencia no es hacer lo que te gusta cuando estás de acuerdo. La verdadera obediencia se prueba cuando tú no te gusta y muchas veces no vas a estar de acuerdo, pero dice el Señor que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Esa es verdadera obediencia. Eso es sacrificio agradable delante de Dios. Amén, iglesia. Servicio es poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras, sirviendo con amor y desinterés. Uy, es que yo le llevé, yo le hice, tu yo, mi yo tiene que morir. Perdón, dejar a un lado el resentimiento y la amargura, eligiendo perdonar a quienes nos han ofendido. Pastora, pero es que no conoce a mi esposo. Muere. Entrega, suéltalo. Generosidad, ser desprendidos cuando nuestros recursos, nuestros tiempos y nuestros talentos. Pastora, cuente conmigo, pero hoy no, mañana tampoco. Tampoco voy a ir a la célula, pastora, porque estoy ocupada, tengo trabajo. Tampoco voy a ir al ayuno, pastora. Tampoco porque me amanecí, no puedo, pastora. Y después usted sabe, salen las patitas de gallo. Rendición, entregar miedos, ansiedades y planes a Dios, confiando en su cuidado. La esencia de morir al yo es un acto de rendición total a Dios, permitiendo que Él reine en cada área de nuestra vida. Es un camino de sacrificio que paradójicamente nos lleva a la verdadera libertad y a la vida abundante. ¿Quiere vivir una vida abundante? Todos queremos vivir. El problema es que muchos no queremos pagar el precio de lo que Dios te está pidiendo y yo no quiero soltar. La pregunta es, ¿qué Dios te está pidiendo? ¿Tu esposo, tus hijos, tu yo, tu ego, tu trabajo?
tus miedos, tus temores, tus frustraciones. Vamos a la próxima, por favor. Consecuencias de no morir al yo. Beneficios, no, vamos a las consecuencias. ¿No está? Ya está, consecuencias negativas, ahí está. Primero, ¿qué sucede? Resurgimiento del ego y la autosuficiencia. Cuando un cristiano no cultiva su relación con Dios, el ego y la autosuficiencia resucitan, llevando a una naturaleza carnal que interfiere con su crecimiento espiritual. ¿Qué sucede si yo no quiero morir en esa área? Por ejemplo, ayer sí obedecí, ¿verdad? Ayer conocí a Pancracio. Ay, que éramos enamorados. La pastora dijo, no, Pancracio no. Bueno, ya está bien, pero como yo no he soltado mi deseo de ser amada, ya me encontré con Rigoberto. Y ahora sí, yo creo que este es de Dios. Y el Señor dice, no, Rigoberto no es de Dios, enfócate en Dios. Pero a esta sí no le obedezco. Cuando tú no obedeces, tu ego, mi autosuficiencia viene a primar. Hoy obedecí y rendí, pero esto es todos los días. ¿Sí me estoy explicando? Todos los días tengo que rendir. Oye, tú puedes, ay, Señor, te entrego mi familia. Pero siempre lo digo, préstame a Adriana su bolsito. Así nomás tal cual. Ahí está, te entrego a mi esposo, a mis hijos, Señor, el tesoro terrenal. Ay, te los entrego. Pero de nuevo aquí. Ay, Señor, es que me da pena, no trates con mi esposo así, pobrecito. Y me voy arrastrando. Entonces tu yo, tu autosuficiencia, ¿verdad? Tu intelecto. Hoy día sí, pastora, yo le aseguro, pastora, después de este retiro, todas van a estar en las células. El problema no es que la próxima semana tú aparezcas en la célula y en la iglesia estés diligentemente. El problema es que después de 6 meses todavía te sigan viendo. Porque algunos hacen goodbye online. Pásame el link. Cuando tu yo, ¿verdad? Sale. ¿Qué más? ¿Qué sucede cuando no muero a mi yo? Estancamiento espiritual y pérdida de bendición. La falta de búsqueda de la presencia de Dios puede detener el proceso de transformación, crecimiento personal, haciendo que la persona vuelva a sus viejos hábitos y prácticas. Y eso es cierto, hermano. Cuando yo no muero a mi yo, me estanco espiritualmente. He conocido personas a lo largo de toda mi vida cristiana que amaron supuestamente a Dios y que por un tiempo caminaron, pero como dejaron y se dejaron llevar por sus inclinaciones, hoy se encuentran haciendo lo mismo que antes hacían y peor. Porque cuando tú y yo no queremos, es que sufro mucho, pero después de ese sufrir viene una paz de hacer la voluntad de Dios y que Él comience a gobernar nuestra vida. Pero si no, nos estancamos y en vez de ser alguien que ayude a avanzar a otros, me convierto en piedra de tropiezo. Pérdida de bendición. La bendición de Dios está conectada a la obediencia y al corazón quebrantado. Repito, la bendición de Dios está conectada a la obediencia, no está allí, y al corazón quebrantado. Al alejarse de Dios se pierden bendiciones y generalmente genera conflicto en las relaciones personales. Dios quiere bendecirnos, hermana, y eso es cierto. Yo no puedo ir en busca de las bendiciones tienen que ir a buscarme a mí. Ay, pastor, eso lo dice usted porque es pastora. Hermano, eso es una función. Somos iguales de hermanos en Cristo y pasamos por procesos todos para aprender a depender de Dios, para que Él sea mi centro, su centro. Tenemos que ser quebrantados, pero a veces no vemos bendiciones porque no queremos morir.
Y ha sido proceso tras proceso. Mire, para llegar a casarme, tuve que morir al deseo de casarme. Para llegar a descansar en el área económica, tuve que morir al deseo de querer trabajar y hacerlo en mis propias fuerzas, para traer paz. Pero antes de eso, hermano, sentía que me moría por las estructuras que cargaba. Dios tenía que derribar. Y eso dolía. Un día, así literalmente, hermano, literalmente, yo ya no podía más. Ya no sé, ni siquiera tenía palabras. Y me senté en el mueble sin poder decirle a Dios ni siquiera una expresión de cómo me sentía. Y ese día el Espíritu comienza a cantar por mí. Y desde adentro, mientras estaba siendo quebrantada, y no quería pasar vergüenza. ¿Cuál era la vergüenza, hermano? Cuando mi esposo salió del trabajo, creo que lo he contado en otras ocasiones, mi mamá siempre nos ha enseñado a honrar nuestras deudas, a pagar, a dar, siempre. Entonces yo pagaba los primeros días del mes mi arriendo. Cuando él salió del trabajo tocaba pagar los últimos meses. Y la casera, muy linda ella, pero me decía, ¿cómo está, señora Luz? Qué bueno. Y su esposo no tiene trabajo. ¿Cómo le digo que es pastor? Sí, estaba vendiendo. Ya, después de nuevo. Uy, sí, espéreme unos ratitos. Y que su esposo no ha conseguido trabajo. Y yo, ay, Dios mío, ¿cómo le digo que es pastor y que estamos pastoreando? Y me acuerdo que ese día le dije, ya no más. Tenía que darle los últimos días. Y yo no estaba acostumbrada. Eso era vergüenza para mí. ¿Cómo va a ser que me digan yo que estoy pasando necesidad? Y me acuerdo tanto que ese día le dije, no puedo más. Me has llevado a tener vergüenza. ¿Por qué? Y él me habla y me dice, porque te estoy enseñando a depender de mí. Porque estoy quebrando tus estructuras. Porque yo pensé que el trabajo me daba todo, me daba casa, me daba todo. Y me acuerdo tanto que ese día ya no podía. Me senté en el mueble y le dijo, no puedo más. No me salían palabras, no articulaba. Y el Espíritu comienza a cantar dentro de mí, dentro. Mis ojos levantaré, mi ayuda de dónde vendrá. Mi ayuda viene de Dios, que cielos y tierra creó. Oh, que cielos y tierra creó. Era mi espíritu, porque mi alma estaba quebrada y no tenía fuerzas para cantar. Porque cuando tu alma está quebrada va a haber momentos en que tu alma no va a poder articular palabras, pero el Espíritu que está dentro de ti, obrando y manifestando una vida nueva, entonces Él va haciéndose más real. Desde ese día, hermano, nunca más me preocupé que si le pagaba el arriendo, tú te encargas, y hasta ahora se ha encargado, hermano, gloria a Dios, porque ese es nuestro Dios. Nunca nos ha dejado avergonzados, pero tenía que morir. Dígale a su hermano, tienes que morir. Consecuencias de no morir al yo: duda y desconfianza. La resurrección del ego puede llevar a la incredulidad, a la falta de fe en lo sobrenatural, bloqueando el acceso a la bendición y el poder de Dios. Dios quiere manifestar su poder en tu vida, pero a veces nosotros manejamos incredulidad. ¿Y qué es incredulidad, hermano? A veces pensamos que tenemos tanta fe y esa fe es natural.
Alguien me comentaba por allí que era de las personas, no, pero es que tú no tienes fe, tú no tienes fe. Y cuando el Señor la quiebra, ¿verdad? Se da cuenta que la fe que tenía era humana. El yo, la luchona. Y esa fe no le servía a Dios. Porque no es tu fe, es la fe de Él puesta en ti para que pueda manifestar su gloria. Y entonces ahí Dios tiene que trabajar y tiene que llevarnos a resurrección. Cuando vivimos en resurrección, hermano, créamelo así que vivimos en plenitud. Beneficios de morir al yo. Según la Escritura, es paz y gozo, paz sobrenatural. ¿Qué cosa? ¿Qué beneficio? Paz sobrenatural. Voy a experimentar tranquilidad divina en las circunstancias difíciles. La gente te va a preguntar, ¿pero por qué tienes paz si estás en crisis? No, estoy en Cristo. Cuando viene y ya has muerto, hay una paz que se manifiesta. Miren lo que dice, siempre se lo leo a la iglesia. La paz de Dios hará guardia. ¿Qué va a hacer la paz de Dios? Guardia. Sobre todos sus pensamientos y sentimientos. La paz de Dios, cuando la paz de Dios se manifiesta, hace guardia. O sea, está cuidando tus pensamientos y sentimientos. Porque ustedes pertenecen a Cristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Siempre lo decimos, la respuesta de Dios no está en lo que tú le estás pidiendo. La respuesta de Dios está en la paz que estás experimentando en medio de las circunstancias difíciles. Porque puede ser que no cambie las cosas, pero tengo paz. Y si tienes paz, tienes todo. ¿Qué más? Crecimiento espiritual. Cuando yo muero a mí, yo voy a crecer, voy a ser sensible a la voz, su presencia más real en mi vida. Va a haber transformación de carácter hacia la semejanza de Cristo. El fruto se va a ver. No vas a tener que decirle, mire, porque a veces nosotros queremos, hermana, ¿sí se da cuenta? Parezco de Cristo. Hermana, sí me vio el carácter igualita a Cristo. A Cristina será, porque a veces no parecemos a Cristo, pero cuando tú y yo crecemos, la gente lo nota. Ya no somos esas, ay, Dios mío, que necesito otra administración, pastora, necesito otra administración porque creo que no soy libre, no ha salido. No, lo que necesitas es morir. A veces, escúcheme, es verdad que todos tenemos traumas, situaciones, dolores, pero hay momentos que esos dolores, quebrantos, heridas, van a salir solo cuando tú y yo nos rindamos. ¿Qué más? Cuando decido morir, voy a tener madurez cristiana, voy a discernir entre el bien y el mal. Va a haber restauración de relaciones. La humildad y la obediencia a Dios pueden restaurar relaciones familiares y personales, creando un ambiente de paz y bendición. Muchos de los conflictos que a veces tenemos es porque no queremos morir al yo. Porque ese deseo de tener la razón a veces está allí bien campante. Si tan solo muriéramos, hubiera paz. Cuando toca callar en medio de lo que quiero hablar. Entonces, cuando tú y yo morimos a nosotros mismos, vamos a tener restauración. Y 5, morir al yo me ayuda a sostener bendición. La primera va a ser paz y gozo. La segunda, crecimiento espiritual. La tercera, madurez cristiana. La cuarta, restauración de relaciones. Y la quinta, morir al yo me ayudará a sostener bendición. Para acceder a todo, conclusión, por favor, vamos a la conclusión. Para acceder a todo, quisiera que lo lea conmigo, a la 1, a las 12, a las 3. Para acceder a todo.
todo. ¿Usted quiere acceder al reino? Pero acceder al reino, solo para acceder al reino tengo que morir a mi carne, porque la palabra dice que carne y sangre no heredará el reino. Y a veces pensamos que heredar el reino es para allá, cuando me vaya con Él y se acaben todos los sufrimientos. No, para acceder al reino es aquí, ahora. Aquí, para manifestar el reino, aquí. Para acceder a ese lugar, tú y yo tenemos que morir. Por ende, somos como esas vasijas. Présteme esa vasija que está allí. Esta está chiquita. Ya le voy a presentar por ahí una que está bastante grande. No sé si me la puede prestar, hermana Pilar. Escuche. No, déjala nomás, déjala nomás. Está ahí afuera. Sí, ya, rapidito. No sé. Esta es su vasija, ¿verdad? No, no es tan suya. Algunos la tienen más grande. Usted es esta vasija. Mírese. Algunos la han decorado hermoso. Pero Dios no puede hacer nada si esto está endurecido. Si esas áreas en tu vida están endurecidas, y no, primero mi familia, ay, que la familia, pastora, la familia hay que uno cuidar, y por eso yo no puedo, endurecida. No, es que yo amo a Filiberto. Y no quieres obedecer, tu alma está endurecida. Gracias. Santo, gracias. Aquí. Ahí está. Algunas están así. Esta está más dura de romper, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya te hiciste una estructura. Dice la palabra en el libro de Jeremías 18, 1 al 4. Mire, yo me acuerdo hace años por atrás, por allá por el Antiguo Testamento, creo que estamos en el tiempo de Josué de la iglesia, de por allá por Huancavilca. Una vez el pastor leyó esto y me acuerdo que me habló tanto. No sabía que era el comienzo de los quebrantos. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciéndote: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. ¿Dónde Dios va a hacerte oír? Cuando tú entras a la casa del alfarero, Dios va a hacerte oír. Eso es en la presencia. Eso es cuando tú vienes dispuestas y entras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí él trabajaba sobre una rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. ¿Cuándo se echó a perder? ¿Cuándo nos echamos a perder? Cuando desobedecemos, cuando no queremos entregar, cuando es mi yo, cuando sabes lo que te está pidiendo Dios, más tiempo, dame más, y tú no. Quita ese sobre tiempo porque quiero más tiempo contigo. No, es que es el dinerito que me gano para... Y Dios te lo está pidiendo. Es tu esposo, son tus hijos, es tu deseo, es tu sueño, son tus miedos, es tu explosión de carácter, es tu miedo a la vergüenza. Se echó a perder y él, tan paciente, volvió y la hizo otra, según le pareció mejor hacerla. ¿A quién? ¿Al barro o al alfarero? Mejor le pareció hacerla. Y quisiera que por favor viéramos este video. Por favor, Jared puede ayudarme.
Quiero que escuche este cántico. Que nadie se distraiga porque Y descendí a casa del alfarero, y he aquí él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Alfarero, estás aquí, hoy con mucha pena vengo a ti. Sé que hace mucho no te hablo, pero estas heridas ya no aguanto. Poco a poco me aparté y de la rueda yo me alejé. La soledad ha sido mi cobija, me hacen tanta falta tus caricias. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado, y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado, y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro. Alfarero, estás aquí, hoy con mucha pena vengo a ti. Sé que hace mucho no te hablo, pero estas heridas ya no aguanto. Poco a poco me aparté y de la rueda yo me alejé. La soledad ha sido mi cobija, me hacen tanta falta tus caricias. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado, y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro. Y soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado, y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro. Soy lo que Dios quería ver, los golpes me hicieron entender que para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrarme. Soy lo que Dios quería ver, los golpes me hicieron entender que para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrarme. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado, y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro. Y soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado, y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro. Dios tiene que quebrarnos para ser inquebrantables, para que esas áreas
que está allí el yo, el orgullo, puedan morir para que Él pueda manifestarse. Pero hay una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Ahí estaba esa vasija en manos del alfarero. Y la pregunta es, ¿queremos que Él nos moldee? Mateo 21, 44. Le voy a llamar a mi pastor. Dice lo siguiente. (21:44) El que cayere sobre esta piedra, la piedra es Cristo, será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. ¿Lo tiene allí? Repito. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, lo desmenuzará. ¿Cuál es la diferencia? Escúcheme. Cuando tú te tiras sobre la piedra, que es Cristo, va a haber un quebrantamiento, te va a doler. Pero Él mismo te restaurará y será más corto el proceso. Pero cuando tú no quieres, no, entonces la piedra caerá. Y destrozará. Digamos que esta es la piedra. Te va a destrozar para hacerte de nuevo. ¿Cuál es la diferencia? En la una puedo correr y tirarme y decir, Señor, aquí estoy, me rindo. Y Él te va a proveer la paz, te va a proveer la fuerza para salir del proceso. La otra no. Te va a dejar ahí. Y eso, hermano, es horrible. Siempre lo diré. Cuando llegué a la iglesia, no sabía que Él era el Señor. Y vine con el enamoradito que no quería soltar y Dios me dijo, suéltalo, yo te voy a dar una familia. No quise y por 5 años tuve esta persona que algún día conozca a Cristo. Pensaba que era el Espíritu Santo. Cuando, hermano, Dios comenzó a remecerme, a quebrantarme. Y este hombre con el que yo había hecho mi mundo, mi vida aparentemente, digo porque me quería casar, Dios se lo tuvo que llevar. Se murió, se lo llevó. Y le decía, Señor, ¿por qué me has hecho pedazo? Porque literalmente sentí así. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste pedazo? ¿Por qué me trataste así? Porque tú te habías endurecido. Y como me había endurecido y no quería soltar lo que Dios me pedía, entonces lo tuvo que destruir. ¿Sí me expliqué la diferencia? A diferencia que cuando tú entregas, Él te provee todo. Este día hay algo que tú tienes que entregar. Este día tú decides si te tiras sobre la roca y renuncias a tu yo, o dejas que la roca te desmenuce. La decisión está en ti.
Dios no te va a forzar. Tú tienes que decidir.